Soy el abogado y notario público Manuel de Jesús Ramos Tardencilla, litigante también en materia penal, civil y de familia. En esta oportunidad quiero tratar un tema muy importante relacionado al ejercicio profesional del notario y al ejercicio de sus facultades del Ministerio Público como titular de la acción penal. Y resulta que la Fiscalía está ejerciendo de manera directa acusaciones en contra de notarios públicos que presumiblemente en el ejercicio profesional se han visto vinculados a la falsificación ideológica o falsedad material de instrumentos públicos en los que intervienen como fedatarios públicos. La discusión anterior, ya superada, es de que era requisito indispensable para el ejercicio de la acción penal, de que de manera previa haya existido un proceso civil en el cual un juez competente hubiese declarado la falsedad civil o la nulidad del instrumento público que el Ministerio Público o la Fiscalía considera de que es falso y consecuente de un proceso penal. Bien, vamos a leer los artículos 284 y 285 del Código Penal vigente para conocer qué es la falsificación ideológica y qué es la falsedad material. El artículo 284 establece falsificación material. Quien haga en todo o en parte un documento falso o altere uno verdadero será sancionado con prisión de 1 a 4 años si se trata de un documento o instrumento público, y con prisión de 6 meses a 2 años si se trata de un documento privado. Artículo 285. Falsedad ideológica. Las penas previstas para la falsificación material de instrumento o documento público o privado son aplicables a quien inserte o haga insertar en un documento o instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar. La Corte Suprema de Justicia, atendiendo a la calificación jurídica y a la tipificación, o sea, los verbos rectores y requisitos formales de estos dos tipos penales contenidos en el artículo 284 y 285, ha concluido estableciendo que no se establece como requisito sine qua non, o sea, indispensable para la concurrencia de esos dos delitos, el hecho de que la parte afectada tenga previamente que ejercer acción civil con pretensión de nulidad de instrumento público o falsedad de instrumento público para poder acceder a la vía penal a través del ejercicio de la acción penal y lograr la sanción del funcionario público involucrado, en este caso el notario y las demás partes involucradas en la falsificación ideológica o la falsedad material del instrumento público cuestionado por las partes afectadas y que el Ministerio Público considera precisamente falso ideológicamente o de manera material. Bien, la Corte ha establecido de que no existen dos tipos de falsificación, o sea, una falsificación civil y una falsificación penal. Dice la Corte que lo que existe en realidad es dos procesos, o sea, que el hecho considerado falso, el documento falsificado, sea materialmente o sea ideológicamente, da lugar a dos tipos de procesos. Uno en la vía civil, que procura esencialmente dejar sin efectos legales el documento falso, restarle o anularle la eficacia legal a ese documento. Y la vía penal, que procura la sanción de los involucrados en la falsificación de dicho documento. Entonces, desde el año 2001, a través de sentencia del 25 de enero de las 10 de la mañana, enumerada con el número 3, se establece el criterio que no existe dos clases de falsedades. Lo que ocurre es
que ella puede dar origen a dos clases de juicios, civiles y penales, los que tienen vida independiente y que no se precisa de uno para valer el otro. Este criterio también se sustenta en el Código Procesal Civil nicaragüense. En el artículo 60 establece una figura que la conocemos como la prejudicialidad penal, en donde claramente se atiende o nuestra legislación procesal civil confirma el criterio de la Corte Suprema de Justicia al establecer claramente la existencia de dos procesos, uno civil y uno penal, a tal punto de que la presidencia de la prejudicialidad penal prevalece en los procesos civiles, teniendo la capacidad de suspender el proceso civil a espera de las resultas de un proceso penal cuando éste va a tener efectos en el proceso civil. A esa misma conclusión llega la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de las 8:45 de la mañana del 28 de mayo del año 2002 y en el Boletín Judicial número 16314, donde textualmente dice la Corte que en realidad no existen dos clases de falsedad, civil y material. Lo que ocurre es que la falsedad puede dar origen a dos clases de procedimiento. El penal para obtener precisamente el castigo del culpable de la falsedad, y el civil que tiende solo a lograr dejar sin valor ni efecto legal el documento redargüido de falso, tanto civil, o sea, la parte material o la parte ideológica. Una tiene que ver con las cuestiones de la voluntad y otra tiene que ver con la formalidad del documento. Bien, entonces, como vemos, no es necesario entonces la existencia de un proceso civil previo para que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal. Son precisamente dos procesos distintos en el cual, de conformidad con el artículo 60 del Código Procesal Civil nicaragüense, da lugar a que el Ministerio Público ejerza de previo la acción penal por estos tipos de falsificación ideológica o falsedad material de instrumento público. Entonces es importante porque se mantenía un criterio, por lo menos entre el gremio de notarios públicos, de que para poder conseguir la sanción penal, en la vía penal obviamente, era necesario de que previamente hubiese sido declarado falso o nulo el instrumento público cuestionado por las partes afectadas. Entonces, estos criterios de los notarios públicos y un grupo considerable de litigantes ha quedado superado con las consultas, con los criterios y con las sentencias que a través de boletines judiciales la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ha venido a sostener y que actualmente prevalecen, no teniendo lugar entonces los alegatos en el sentido de que el documento debe ser considerado previamente por un juez civil y declarada su falsedad o su nulidad. De modo que este criterio, que sí tiene base legal, sí tiene base jurídica y racional, viene a poner el ejercicio de la profesión del notariado en una situación de mayor riesgo y de mayor beligerancia, por cuanto debe de atenderse con toda responsabilidad la elaboración de instrumentos públicos, procurando tanto la buena fe como cumplir con todos los requisitos y procedimientos necesarios para la elaboración de los instrumentos públicos o privados en los cuales intervenimos como notarios. Entonces, invito a los notarios públicos a buscar mayor información relacionada a sentencias judiciales
de la Corte Suprema de Justicia que sustentan y justifican este criterio que ya previamente ha establecido desde el año 2001, año 2002 y consecutivamente hasta el año 2020. Es importante conocerlo y no caer o pecar en circunstancia de verse involucrado en actos sancionables desde el punto de vista penal y en el cual como estrategia de defensa se pretenda alegar la falta de la existencia de un juicio civil previo para determinar la falsedad de dicho documento. No, el principio también, los principios de ambos procedimientos, civil y penal, la libertad probatoria, pues además amplían esa facultad para sostener el criterio de la Corte Suprema de Justicia. Un placer para mí informarles en este caso sobre este criterio existente por parte de la Corte Suprema de Justicia y que además lo sustenta adecuadamente el Ministerio Público. Espero los comentarios de los colegas, estudiantes de Derecho también, al pie de este video y en el cual podamos ahondar más sobre el tema buscando la sustentación jurídica y jurisprudencial que Nicaragua viene estableciendo relativo a este tema. Muchas gracias, es un placer siempre estar con ustedes.